Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Hoy, miércoles de Pascua, les recomiendo leer el último capítulo del Evangelio de San Lucas, en donde se nos narra la aparición del resucitado a varias mujeres y también la búsqueda que hicieron Pedro y el discípulo amado, y dos también que caminaban hacia la aldea de Maús, a quienes les cambió en gozo la tristeza. Compartieron con él un trozo de pan, lo invitaron a quedarse con ellos porque estaba tarde. También se nos habla de la aparición a los discípulos y cómo los invitó a que palparan sus manos y sus pies, que habían sido heridos, y los invitó a que les sirvieran de testigos, narrando lo que él había enseñado y cómo los había amado hasta el extremo. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Atención, las autoridades ya identificaron plenamente a la víctima del horrendo crimen en Soacha. A una mujer la asesinaron para robarle su bebé en el vientre. Es ella, Sandra Giovanna Álvarez Solano, de 37 años, oriunda del municipio de Garagoa, Boyacá. Medicina Legal está buscando a algún familiar que le pueda dar cristiana sepultura. Quienes la conozcan pueden llamar al teléfono que ven allí en pantalla, 601-406-9977, extensión 5820. Repetimos, fue identificada la mujer asesinada en medio del robo del bebé que llevaba en su vientre y buscan a su familia para que reclame el cuerpo. Y un nuevo ataque al ejército por parte del Clan del Golfo, esta vez en Frontino, Antioquia. El saldo es 6 militares muertos, 6 heridos y uno más desaparecido. Fue una emboscada con explosivos. Según las autoridades, el ataque habría sido una retaliación en medio de los operativos desarrollados en la zona. Vamos inmediatamente con Daniel Cañas. Daniel, muy buenas noches. Cuéntenos usted qué otros detalles se conocen al momento. Mateo, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Un consejo de seguridad que se llevó a cabo en el municipio de Frontino, Antioquia, en horas de la mañana y también en horas de la tarde, bastante extenso, pues las autoridades dispusieron de 250 millones de pesos de recompensa para esclarecer estos hechos, 100 millones de pesos para las personas que traigan información de los autores materiales e intelectuales de este atroz ataque terrorista y 150 millones de pesos para quien entregue información de alias Richard, integrante del Clan del Golfo. En el siguiente informe nosotros les contamos cuáles fueron los hechos de este atroz crimen. Luego de un exitoso operativo contra el Clan del Golfo en el sector, el pelotón regresaba al centro de operaciones. Se han afectado muchos cabecillas, muchos miembros de la estructura, se han decomisado, sobre todo el año pasado, muchas toneladas de clorhidrato de cocaína. Y hubo un atentado cobarde con explosivos al vehículo en el que ellos se transportaban. La carga explosiva fue detonada cuando la tropa pasaba por un camino veredal estrecho en la noche. 6 soldados murieron y uno más está desaparecido. Y 6 soldados heridos que ya han sido trasladados a los hospitales y específicamente a Medellín para su asistencia. Este es el segundo atentado con el mismo modus operandi en esta zona del occidente de Antioquia. El otro fue en agosto de 2021. 2 patrulleros de la policía murieron en una vía veredal del municipio de Frontino. Bien, y es que el drama no termina con esta situación, sino con lo que sigue con las familias que esperan los cuerpos de las 6 personas, de los 6 militares que murieron en este ataque. Nosotros hablamos con uno de los familiares y esto es lo que nos cuentan en medio de toda esta situación. Eduard Franco Agudelo Castaño, Emir Esli Baldovino Zabaleta, John Iker Cordero Rivera, Juan Daniel Lozano Viedo, Kevin Luis Altamiranda Cantero y Héctor Fabio Huelvas Ospina son los soldados profesionales irregulares asesinados por el atentado terrorista en Frontino, Antioquia. Todos acá los familiares estamos muy tristes de la lamentable noticia que recibimos.
El nombre de él era Emireslit Baldovino Zabaleta. Él nació el 16 de diciembre de 1998. Ninguna de las víctimas fatales pasaba de los 24 años y como en el caso de los familiares de Emireslit Baldovino, aún no se sabe si todos los padres de los soldados que perdieron la vida saben de esta noticia trágica. Hasta la presente no me he podido comunicar con ellos, porque no tengo el número ni del papá ni de la mamá de ellos, de él. Las autoridades intensifican la búsqueda del soldado regular Juan David Daza, quien desapareció luego del atentado terrorista. Y en el Catatumbo, un oficial del ejército fue asesinado por un francotirador. La víctima es el capitán Andrei Bonilla Rocha. Las autoridades responsabilizan del hecho al ELN. El caso ocurrió en la vereda Las Mercedes de Convención, mientras el ejército realizaba operaciones. Aumentó a 950 el número de familias desplazadas en el municipio Olaya Herrera, en Nariño. El alcalde confirmó que también hay confinamiento en la zona rural. Informe de Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Según la administración municipal, se tienen 998 familias que han llegado al casco urbano de la zona rural, donde también se estaría presentando un confinamiento. Porque hay muchas familias que no han podido salir de su territorio porque no pueden hacer actividades de campo. Generalmente la gente vive de la agricultura. Por parte del alcalde del municipio de Olaya Herrera se ha solicitado apoyo tanto al gobierno departamental como nacional para atender esta emergencia. Durante este año ya se han registrado 2 desplazamientos masivos en esta población del Pacífico nariñense. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Iniciamos Colombia Mi Elección 2022 con la tormenta política que hay por la decisión del candidato Gustavo Petro, quien le pidió a la senadora electa Piedad Córdoba a apartarse de su campaña. A través de un mensaje en Twitter, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, le pidió a la excongresista Piedad Córdoba que ya no hiciera más campaña a su nombre. Solicitó a Piedad Córdoba suspender todas sus actividades dentro de la campaña hasta que pueda resolver, ojalá favorablemente, las indicaciones jurídicas que se le hacen. El Comité Político del Pacto Histórico anunció una investigación interna para analizar el caso en torno a los procesos jurídicos que hoy enfrenta. La comisión ha recibido la solicitud y aceptación de este procedimiento por parte de la doctora Piedad Córdoba. El Pacto Histórico reafirma y demuestra un compromiso con la transparencia y probidad de sus dirigentes. Piedad Córdoba está en la mira de las autoridades de Colombia y Estados Unidos por presuntos vínculos con Alex Saab y por, al parecer, interferir en la liberación de secuestrados de las FARC que habría retrasado con supuestos fines políticos. Los hechos se remontan a los años 2007 y 2008 durante el gobierno Uribe, cuando Piedad Córdoba fue facilitadora de varios procesos de liberación de políticos y militares secuestrados por la entonces guerrilla. Este año se supo que en concreto habría retrasado la libertad de Ingrid Betancourt. La versión es de un ex asesor de comunicaciones de Córdoba, Andrés Vázquez. La expulsión del pacto coincide también con la declaración que dará mañana ante la Corte Suprema de Justicia el Pollo Carvajal, quien fue jefe de inteligencia de Hugo Chávez y quien señala a Petro de supuestamente recibir financiación del chavismo. Les contamos que hace algunos minutos, a través de un comunicado en su cuenta de Twitter, Piedad Córdoba se pronunció sobre su salida. La excongresista negó haber hecho negociaciones a nombre de Gustavo Petro o del Pacto Histórico e insistió en que todo se trata de un entrampamiento y que demostrará su inocencia. Además, aseguró que acepta la decisión del pacto y que se mantendrá fiel a la coalición. Y este tema encendió de inmediato la polémica en la campaña. Las reacciones son de todo tipo, pero el candidato Gutiérrez fue más allá y dijo que Piedad Córdoba, según él, se ha reunido con extraditables en cárceles. Federico Gutiérrez reaccionó a la decisión de la campaña del Pacto Histórico de apartar a Piedad Córdoba, pero pidió claridad sobre supuestas visitas, según él, a presos por parte de integrantes de esa campaña. En concreto, habla del pabellón de extraditables. Señora Piedad Córdoba, señor Gustavo Petro, aclárenle al país si se reunió la señora Piedad Córdoba con alias Gordolindo, con alias Douglas, si va a seguir manejando como fusibles
a Piedad Córdoba y a su hermano, sabiendo que es una instrucción clara desde la campaña. Él es el que le tiene que responder al país. Gutiérrez dijo que esos presuntos acuerdos con detenidos serían para tener influencia en algunas zonas en caso de que Petro llegue al gobierno. Dichas visitas habrían consistido en básicamente ofrecer beneficios para que no fueran extraditados. John Milton Rodríguez dijo que Petro se demoró en tomar esta decisión y que faltan otros por expulsar de su campaña que no lo hacen digno de la presidencia. Tiene que empezar a decirle entonces a Roy Barreras, Armando Benedetti, a un poco de gente que ha admitido allí. Enrique Gómez cuestionó que la expulsión de Piedad no se hubiera dado antes, si las investigaciones contra ella no son un secreto. Gustavo Petro es un cínico, un hipócrita. Todos sabíamos de cómo Piedad Córdoba había disfrutado de la corrupción en Venezuela, cómo había traficado con secuestrados, y sabemos que se ha enriquecido con eso. Ingrid Betancourt, por su parte, dice que todo es resultado de la polémica propuesta de perdón social y que Petro quiere, como Poncio Pilato, lavarse las manos. Cuando la metió en la lista del pacto histórico y que la hizo elegir con sus votos, le dio impunidad, le dio un fuero. Entonces ya lo que haga es saludo a la bandera. Luis Pérez habla de incoherencia en las mismas declaraciones que ha entregado Petro. Hace 3 días el mensaje era perdón y reconciliación con los narcotraficantes. Y hoy ya parece que saca a Piedad Córdoba de su equipo. Rodolfo Hernández pide que la expulsión sea definitiva. Pues lo justo es que se retire, no temporalmente, sino definitivamente, porque eso es seguir actuando en representación ciudadana con un delito que no se lo va a poder quitar. Sergio Fajardo dijo a través de Twitter que lo de Piedad Córdoba se sabía desde hace varios meses y Gustavo Petro decidió mantenerla en la lista cerrada del pacto histórico al Senado. No es la primera vez que Petro se demora en rechazar apoyos polémicos, como bien lo deben recordar Iván y Samuel Moreno. Y más adelante, más de Colombia, mi elección 2022, porque les tengo momentos. Tengo un despiste de antología. Ahora les cuento. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el nombramiento del ministro de Defensa Diego Molano. Argumentaron la decisión en la Ley de Paridad de Género, que dispone que mínimo el 30% de los cargos públicos deben ser ejercidos por mujeres. Los magistrados analizaron una demanda que argumentó que al momento de nombrar a Molano, el gobierno no cumplía con el porcentaje mínimo de participación de mujeres. El gobierno dijo que apelará la decisión. Y atención a esta importante noticia judicial, porque la Corte Suprema dejó en firme la condena a Luis Alfredo Ramos por parapolítica. El alto tribunal ratificó la decisión contra el excongresista y exgobernador de Antioquia, que lo condena a 7 años y 11 meses de cárcel. Con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, se confirma la sentencia emitida el año pasado por cuenta del escándalo de la parapolítica en Antioquia. Además de el tamaño. El embajador de Estados Unidos en Colombia calificó de preocupante la presencia de ciudadanos rusos en nuestro país, aparentemente en actividades ilegales. Asimismo, insistió en que la extradición de Otoniel debe darse lo más pronto posible. La presencia de ciudadanos rusos en territorio colombiano involucrados en aparentes actividades ilegales preocupa a Estados Unidos. Estamos preocupados por lo que hace Rusia en esta región. Estamos muy preocupados y también estamos enfrentando lo que está haciendo Rusia en Ucrania. Los organismos de inteligencia tanto de Colombia como de Estados Unidos identificaron esfuerzos de desinformación y de penetración digital proveniente desde Venezuela y de estos países, en alianza incluso con algunos agentes de Putin. Por otro lado, el diplomático se declaró a la espera de que la extradición de alias Otoniel sea pronto. Estamos convencidos que él será extraditado a los Estados Unidos. Por supuesto, hay un proceso aquí judicial para cumplir con la extradición. En cuanto a las relaciones de Estados Unidos con Venezuela, afirmó: ninguna idea de tener relaciones con este dictador Maduro. Está acusado en las cortes de los Estados Unidos por narcotráfico. Finalmente, Estados Unidos celebró el esfuerzo de Colombia y sus fuerzas públicas para combatir el narcotráfico.
Hoy llegó al país proveniente de México Eduard Fernando Giraldo, alias Boliqueso, señalado por las autoridades de ser uno de los narcotraficantes más buscados en Centroamérica, Europa, Estados Unidos y Emiratos Árabes. Este hombre, capturado en uno de los sectores más exclusivos de Coyoacán, en el Distrito Federal, era buscado por las autoridades desde 2016 y señalado de ser el sucesor de Los Comba. En su prontuario criminal figuraba como socio de cabecera de alias Otoniel y fue el articulador de la banda criminal Los Rastrojos. Y ampliamos la noticia con la que iniciamos la emisión. Buscan a algún familiar de la mujer embarazada que fue asesinada en medio del robo de su bebé. Entre tanto, la mujer señalada de haber cometido el homicidio, quien tiene además antecedentes penales, aceptó su responsabilidad en el atroz caso. Yadira Alexandra Yepes Sotelo es la mujer acusada de asesinar a Sandra Giovanna Álvarez Solano para robarle a su bebé. Se hizo amiga de su víctima para ejecutar su plan, según creen los investigadores. Para eso habría contratado a Aldair Oyola González, el coautor del crimen y el asesino. Por solicitud de la Fiscalía se dictó orden de captura en su contra. Lo acusó la confesa autora intelectual del crimen. En zona rural, Vereda Chacua del municipio de Soacha, reportan el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino. Alias Yadira tiene antecedentes criminales por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Además, estaría pagando un homicidio por el cual tenía prisión domiciliaria desde el año 2018. Yadira les contó a las autoridades que hay involucradas otras 2 personas. Según la Fiscalía, se trata de quienes convencieron a la víctima con engaños de irse con ellos hasta la vereda La Chacua, ofreciéndole drogas, comida y dinero. Se continúa con el proceso de investigación gracias a las informaciones y denuncias de nuestros ciudadanos con el fin de capturar en su totalidad a los demás responsables y partícipes de este hecho. Se cree que Sandra Álvarez quedó drogada e inconsciente al momento del asesinato. Su cuerpo fue abandonado en un matorral mientras le robaban a su bebé después de sacarlo de su vientre. A raíz de esto, se adelantan unas diligencias de policía judicial para recolectar elementos materiales probatorios como videos, declaraciones, entrevistas de testigos, interrogatorios y análisis científico de prendas. La víctima resultó siendo oriunda del municipio de Garagoa, Boyacá, por lo que ahora Medicina Legal está buscando a algún familiar que le pueda dar cristiana sepultura. Quienes la conozcan pueden llamar al teléfono 601-406-9977 a la extensión 5820. En Medellín, la Fiscalía General de la Nación confirmó que Freddy Rincón iba manejando la camioneta en la que se accidentó. Información entregada por testigos al ente investigador demostrarían que el astro del fútbol estaría al volante en el momento del accidente, que había sufrido traumas severos en la cabeza y el abdomen. Además, se esperan los resultados de las pruebas de alcoholemia realizadas por Medicina Legal. Y otra vez la inseguridad en Bogotá, que está cobrando vidas. A un joven lo asesinaron por robarle la bicicleta. El hecho ocurrió en un barrio de la localidad de Teusaquillo. Él era Cristian Camilo Sedano Chaparro. Tenía 26 años y en la noche del sábado, como lo hacía con frecuencia, salió a montar en su bicicleta por las calles de este barrio, de la céntrica localidad de Teusaquillo, en Bogotá. Se avanza en la investigación por el homicidio de un joven a quienes delincuentes robaron su bicicleta y lamentablemente le causaron heridas graves que posteriormente desencadenaron en su deceso. Dicen las versiones que 5 antisociales atacaron a Cristian y a un amigo que lo acompañaba. Él quedó con una grave herida producida con un arma cortopunzante. El joven, recién egresado de la carrera de diseño industrial, fue trasladado a la clínica Palermo, pero nada se pudo hacer por salvarle la vida. Videos de estas cámaras y testimonios en poder de las autoridades serán pieza clave para dar con los responsables. Puede ser percepción de uno, pero por donde uno siempre encuentra a alguien que lo han atracado. A la vez se busca información a cambio de una recompensa de 20 millones de pesos. Es preocupante el aumento del nivel del río Cauca. Casi 5 metros aumentó el afluente y hay alerta por posibles desbordamientos. Carlos Gutiérrez, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora? ¿Qué ha pasado?
Mateo, muy buenas noches. Pues sí, es preocupante, como usted lo dice, porque varias familias tuvieron que ser evacuadas, sobre todo de las viviendas que están asentadas a las riberas del río Cauca. De acuerdo con el reporte que entregan las autoridades, el río Cauca, a su paso por Cali, está en los 10 metros con 11 centímetros. Una vez más, en menos de 3 semanas, el río Cauca, a su paso por Cali, aumentó su nivel. Estamos grave porque siempre van como, en este mes, van como 4 salidas. En algunos puntos se desbordó, afectando a familias de Candelaria y Cali. Pasan mucho trabajo y se le echan a perder muchas cosas. Y aquí no hay ningún beneficio porque no le dan no reciben ninguna clase de ayuda. Según las autoridades, el nivel del río alcanzó 10 metros con 4 centímetros. Estamos brindando apoyo inmediato a los afectados. Hemos entregado más de 16.800 ayudas humanitarias entre kits de alimentos, de aseo, colchonetas, colchones, bolsas y frazadas en 17 municipios. La planta de tratamiento de agua potable de Cali opera con normalidad. Cuentan con un sistema robusto de potabilización y de captación y un sistema de reservorios que le garantizan este normal suministro a la ciudad. Para evitar emergencias, los organismos de socorro monitorean el río. En Bogotá hay alerta por las fuertes lluvias. 9 localidades están en monitoreo constante de las autoridades de socorro y emergencias. Entre esas localidades vigiladas por riesgo de deslizamiento están Usme, Rafael Uribe, San Cristóbal, Chapinero y Usaquén. También por riesgo de inundaciones están las siguientes. Atención, Tunjuelito, Bosa, Teusaquillo y Kennedy. Y las autoridades piden reportar al 123 cualquier situación de riesgo. Cerca de 30 viviendas están amenazadas de colapso por deslizamientos y fuertes lluvias en la parte alta de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital del país. Una de las familias tiene literalmente la mitad de su casa en el aire. Miren ustedes. En esta humilde casa del sur de Bogotá viven Sandra Milena Vargas y sus 2 hijos. Está construida con latas y madera. Las lluvias de los últimos días la tienen a punto de colapsar. Se vino todo el agua y se inundó y se hizo un hueco ahí en mi casa. En el barrio Bellaflor, sitio en el que está ubicada la casa de Sandra, viven 250 familias más. La comunidad afirma que hay otras 30 viviendas en riesgo. Sentimos que todas las piedras y esa agua y esa roca se deslizaron hacia abajo y entonces salimos a correr y nos mandamos ahí por ese abismo que se ve ahí para abajo. Y nos asustamos siempre y como hasta las 5 de la mañana nos logramos acostar. Me voy a quedar ahí en la casa porque de pronto se me llevan mis cosas y eso, lo que tengo ahí. Y pues voy a luchar por eso porque no tengo quien me ayude ni nada. Según el IDIGER, han sido emitidas 450 actas de evacuación de viviendas en Bogotá por riesgo de colapso. Hacer caso a las autoridades, hacer caso a los censos que ha venido adelantando el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo. Sé que no es fácil abandonar su casa, su techo en caso de que haya que hacerlo, pero prevalece en estos momentos la vida. Y estamos literalmente a horas de una nueva decisión del Tribunal de Justicia de La Haya en medio del litigio fronterizo entre Colombia y Nicaragua. Hoy, a propósito, el presidente de la República visitó San Andrés y Providencia. Omar Alejandro Hernández es nuestro enviado especial. Omar, muy buenas noches. ¿Qué dijo el mandatario? Hola Mateo, Patricia, televidentes, muy buenas noches. Pues el jefe del Estado ha dicho que aquí lo que propende es la soberanía de Colombia y que va a estar muy atento a lo que va a ser la intervención de los jueces que hacen parte del Tribunal Internacional de Justicia en este nuevo caso de litigio entre Colombia y Nicaragua. Pues escuchemos precisamente lo que el presidente Iván Duque ha dicho frente a este caso. A pocas horas de conocer la decisión del Tribunal Internacional, el jefe del Estado hizo ahínco en la defensa de la soberanía de Colombia. Aquí no hay en la defensa de los intereses de nuestro país, de nuestra soberanía y los derechos de los raizales. Aquí no hay colores políticos, colores partidistas, aquí todos somos Colombia. Lo otro que es muy importante es que nuestra Constitución es muy clara. Nuestra Constitución define en el artículo 101 que los límites de Colombia solamente son modificables a través de tratados internacionales ratificados por el Congreso. Duque recorrió Providencia, en donde habló con la comunidad y entregó obras sociales. Queda claro el interés nuestro de defender este archipiélago histórico e indivisible, pero también defender los derechos de la comunidad raizal. El mandatario nacional recibirá el fallo que se dará desde La Haya a las 3 de la mañana, hora colombiana, en la isla de San Andrés.
El presidente Iván Duque hace pocos minutos terminó un evento aquí en Confecámaras y a esta hora hace presencia en el aniversario número 71 del Comando General de las Fuerzas Militares aquí en San Andrés Islas. Esta es la información que se registra por el momento de RTVC Noticias. Omar Alejandro Hernández, conectados 24/7. En San Andrés estamos a la expectativa de saber qué va a ocurrir con este fallo del Tribunal de La Haya de cara a este conflicto entre Colombia y Nicaragua. Mañana estaremos en vivo y en directo, ahí en el lomo de la información, con todo lo que ocurre allí en San Andrés en la emisión del mediodía. Y un centenar de trabajadores del Hospital de Corozal en Sucre entraron en paro indefinido. Aseguran que no les pagan el sueldo. Más información con Francisco Palacios, con Francisco Barrios, periodista de la Radio Nacional. 2 días cumple ya el cese de actividades de los trabajadores del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Corozal, al parecer por una deuda que supera los 4.000 millones de pesos. Guainer Montero, vocero de los trabajadores, dice que la situación es insostenible y que tienen derecho a los recursos que ya se han ganado. El motivo de nuestro cese es porque nos están adeudando 6 meses de salario, prestaciones sociales, primas, vacaciones, intereses de cesantía, dotaciones, en fin. Han manifestado que el paro irá hasta tanto les cancelen los recursos que les están adeudando. RTVC Noticias, conectados 24/7. Una tragedia doméstica causa estupor en Ibagué. Una niña de 5 años murió cuando le cayó un electrodoméstico encima. Más noticias de nuestras regiones en el siguiente panorama nacional. En vigía del fuerte Urabá antioqueño, 200 familias se han visto afectadas por el desbordamiento de 4 ríos. Son en total 20 las comunidades indígenas y afrodescendientes que están enfrentando las inclemencias del clima. La ola invernal ha golpeado al departamento de Santander. 8 municipios se encuentran en alerta máxima. Las autoridades de gestión del riesgo hacen un llamado para estar pendientes de cualquier creciente súbita en las afluentes y ríos principales del departamento. Producto de las lluvias de los últimos días en el departamento del Quindío, la empresa pública de Acueducto reportó afectaciones en el suministro de agua en municipios como Salento, Finlandia y Montenegro por palizadas, deslizamientos y turbiedad en el río que alimenta las Bocatomas. En La Guajira, comunidades guayú denuncian dificultades para acceder a agua potable y aseguran que obtener este servicio les cuesta hasta 1.500.000 pesos. En Cundinamarca hay cierre total en la vía que comunica a Girardot con Mosquera, exactamente en el sector de Apulo. El hundimiento de la vía en los 2 sentidos imposibilita el paso de los vehículos. La ruta alterna es a través de Mesitas del Colegio, Biotá y Tocaima. El arroz es el alimento más consumido en Colombia. Ese es nuestro tema del informe especial de hoy. La mitad de la población mundial se come, escuche esto, 3 platos diarios de arroz. ¿A usted cuál es el arroz que más le gusta, Mateo? A mí me encanta el risotto, pero vea, un arrocito con pollo bien hecho, con todos los juguetes, también le da la pelea. Y bueno, un arroz en bajo de pronto también, con peguita. ¿Por qué no? Pues bueno, vamos entonces directo al grano. Un equipo de RTVC Noticias se fue 3 días al Tolima, donde se siembra y se cultiva uno de los mejores arroces del mundo, el colombiano. Y en este especial tendremos para todos ustedes los siguientes temas. Primero, así nace. Hablamos con los campesinos de arroz, sudamos con ellos y hasta padecimos del famoso jején en medio del cultivo. Segundo, amenaza de alza. Buscamos las razones por qué la libra de arroz presenta esa tendencia al alza. Gremios y organizaciones respondieron. Tercero, cultura arrocera. En Colombia no se concibe una comida sin arroz. Desde las regiones y las calles de Bogotá lo comprobamos. Iniciamos. 500.000 familias dependen de la industria del arroz en Colombia. El DANE informó que la producción nacional en el primer semestre del año 2021 fue de 1,2 millones de toneladas. Desde los cultivos del Tolima acompañamos a nuestros campesinos arroceros.
parceros colombianos. Nosotros que cultivamos el arroz acá no debería ser más barato. Se cree que desde hace 10.000 años, los 4 elementos se combinan de una manera perfecta para crearlo. El tiempo no ha cambiado mucho el viaje milenario a las entrañas de la Tierra. En este momento está encharcado, o sea, como llovió y como se pone el agua, entonces uno se hunde. Siempre, ahorita está suave, hay veces que le llega el barro a uno a la rodilla. Arlington e Iván representan otro concepto del campesino colombiano. Pues con camisa manguilarga, al trabajo así, con camisa manguilarga, sudadera, porque nos cubrimos la cara por el sol. Nosotros somos una cultura como que muy lejana porque no es casi reconocida casi en Colombia. Este cultivo de arroz va por el primero de los 4 meses que permanece en la tierra antes de ser recogido. Ya casi nos matan como 3 rejadas nomás ya. Dese cuenta la matada que uno se echa para poderse ganar el pesito acá. Imagínese usted. Sí, porque gana uno buena plata. Sí, así mismo de mate y así mismo gana. Sí. Semanas de 500, 600. Muy bueno. Pero esta semana pasada nos matamos 4 días, llegábamos a las 8 de la noche. Pero así mismo gana uno. Tolima produce la 5ª parte del arroz que se consume en Colombia. De nuestros 47 municipios, 14 son productores de arroz. Producimos casi el 20% de la producción nacional de arroz. Tenemos arroz de calidad, como es el arroz de la meseta de Ibagué, el cual tiene un sello de denominación de origen, el cual solo 9 tipos de arroz en el mundo lo tienen. Antes de verse como el grano bendito, se viste de verde para que el sol lo vuelva alto y amarillo. Pues todo lo cortan y lo llevan al molino y en el molino lo descascarillan. Sí. Y ya queda el arroz para consumir. Aquí se pone el primer grano de la gran cadena del alimento más consumido en Colombia. Mire, usted que anda atrás con nosotros y está sudando, ¿no? ¿Cierto? Sí. Imagínese usted con un bulto. En promedio, un colombiano consume 43 kilos de arroz al año, 43 bolsas como esta, pero según cifras del DANE, esto aumentó entre un 10 y un 15% después de la pandemia. Bendecido por el sol, el agua y el clima, pronto dejará de depender de la mano de Dios y del hombre. El grano vital para la humanidad pasará al proceso donde se hace posible alimentar a millones en Colombia y en el mundo. El arroz de Lisa, que muchos de ustedes habrán oído hablar, es un ícono gastronómico en Barranquilla. El plato que por décadas se ha comercializado en carros artesanales por las calles de la ciudad, Mateo. Y el cibeleño se fue a preguntar cuáles son los ingredientes que tiene ese famoso arroz de Lisa. Esto encontró. Uno de los platos más tradicionales de Barranquilla es el arroz de Lisa, que lleva este pescado que se reproduce en aguas del río Magdalena, pero también verduras y se acompaña de huevo, queso, salchichón y un poco de salsa de tomate. Realmente lo más importante es el amor con que se produce, con que se hace. Actualmente lo que nos está perjudicando es los precios, las alzas que se han presentado actualmente, que como la cebolla, el ajito pito que han cogido un poquito el alza y realmente se está dificultando comprarlo. Pero aquí todavía manejamos precios accesibles, con 3.000, 4.000 pesitos, cualquier persona que llegue aquí lo podemos atender. Para los gremios del arroz, este es un muy buen momento. Fedesarrollo aseguró que la industria del arroz tiene una participación de 2,3% en la totalidad de la industria de alimentos y bebidas del país. El arroz es la fuente de ingresos de 16.000 agricultores, pero es innegable que el precio está en aumento por los incrementos de los insumos. Para llegar blanco al plato, el arroz viajará entre segadoras, trilladoras y recolectoras. Ocupará un lugar en uno de estos gigantes hilos antes de secarse y clasificarse de manera electrónica. Un arroz desde que ingresa puede durar
1 o 2 meses en almacenamiento y luego pasar al proceso de trilla y de empaquetado. El largo proceso va terminando cuando toma forma la imagen con la que se conoce. No, por su calidad es un arroz, es único, está dentro de los primeros preferidos también. Colombia tiene unos arroces de muy buena calidad. Según Fedearroz, la producción nacional suple la necesidad de los 50 millones de colombianos. Desde que el negocio del arroz sea bueno para el agricultor, pues se sigue sembrando arroz, ¿no? Acá con el arroz tienes el almuerzo o la comida que deseas lista. Cuando pasó la pandemia la gente comía demasiado y eso era impresionante, la gente haciendo mercado. Pero las cuentas, por varias razones, comienzan a descuadrarse. Lo que se ha visto es que está lloviendo mucho por esta zona también. Entonces pues vemos que al parecer se va a juntar estos inviernos que ha habido con lo que viene en abril y dicen que se puede prolongar hasta el mes de junio. Los insumos han subido mucho, demasiado. Comprábamos urea a 60.000 pesos. Pues imagínense, la libra de arroz estaba a 1.300 y ahorita en este momento está a 1.900 la libra, 1.850 y saber que va a subir más. Para nosotros que cultivamos el arroz acá en el Espinal es caro, eso debería ser más barato. Sí. Claro, me imagino, si se cultivan 48.000 hectáreas en arroz, entonces pues, imagínense. La sofisticada producción de insumos tampoco evita el inminente golpe en la canasta familiar. Tenemos un desabastecimiento en el mercado internacional por muchos motivos y eso hace que los insumos hayan subido considerablemente. Sería impensable ver un plato en Colombia sin arroz, aunque el futuro no sea tan claro como los granos que salen todos los días para las casas. Hablemos ahora del arroz paisa, una receta montañera que se ha convertido en uno de los platos más reconocidos, por supuesto, para los antioqueños. Aunque hay un incremento de hasta 1.000 pesos en su valor normal, sigue siendo una de las opciones más económicas en Medellín. Por cierto, ¿el arroz paisa lleva frijoles o no? Veamos. Y llegamos hasta Don Arroz Paisa, aquí en el barrio Aranjuez, Comuna 4 de Medellín, y estoy con Juan Montoya. Juan, hablemos un poco de este plato. ¿Cuáles son los ingredientes? Mira, el arroz paisa trae pollo, cerdo, chicharrón, plátano maduro y maicitos. Llama mucho la atención que el arroz paisa no lleva frijoles. ¿Por qué? Por temas de calidad, como mucha gente lo lleva de viaje, lo usa para comer en varias personas, pues es más difícil garantizar la calidad de nuestros productos con el frijol. ¿Y por qué los paisas consumen más el arroz que incluso la misma bandeja paisa? Considero que es por lo mismo, por temas también económicos. Mientras vos te comes una bandeja paisa que te cuesta alrededor de 25.000 pesos, con 25.000 pesos con nosotros comerían 4 personas y quedarían muy bien. Y les cuento un dato, cerca de 4 bultos de arroz se consumen en este restaurante para hacer este exquisito plato, por supuesto muy apetecido por los medellinenses. Y en Bogotá no se concibe un almuerzo sin arroz. ¿Y qué me dice de las empanadas? Una empanada sin arroz no sabe igual. Y sin ají. Bueno, pues nos fuimos a las calles y restaurantes a preguntar cómo preparaban un muy buen arroz. Si no hay arroz, no hay almuerzo. Esa es la consigna de millones de bogotanos y colombianos. El arroz no puede faltar en un buen desayuno, almuerzo o cena. Arroz con frijoles, arroz con pollo, arroz con lentejas, arroz con verduras. Todos los días como arroz es porque es la comida común de acá, arroz con huevos para desayuno, arroz, por ejemplo, ahorita frijoles con arroz y garritas. Sí, el arroz es lo normal del cotidiano, como la arepa. Porque esa es la idiosincrasia del pueblo colombiano, nosotros tenemos que comer arroz. Sin arroz la gente no come. Los cocineros de restaurantes que venden a diario el popular corrientazo nos explican cómo hacer un buen arroz y por qué es indispensable en el plato. Yo sofrío ajo, cebolla, ¿sí? En una buena cantidad de aceite. Después normalmente se le echan 2 unidades de agua por una de arroz. Se le echa la sal y se prueba. Uno de los beneficios es que llena, ¿no? Es una de las cosas que usted come arroz y se siente lleno. Mientras que come una hamburguesa no se siente lleno, al momentico tiene hambre. Una empanada de arroz con pollo, por favor.
Y sí, para los capitalinos una buena empanada también debe tener arroz. Porque al rolo le encanta la empanada con arroz. Arroz pollo, arroz carne, las que mejores se venden. Porque es el complemento que nosotros comemos a diario, entonces digamos una empanada sin arrocito no sería lo mismo. Allí lo tienen, para los rolos, la empanada con arroz, pero eso es todo un debate. Y con un buen plato de arroz, que queda bien a cualquier hora del día, cerramos este especial, pero los invitamos a acompañarnos la próxima semana en más especiales y continuamos aquí con más noticias. $39 días después de las elecciones legislativas, inició el escrutinio de los resultados del Senado de la República. Los magistrados comenzaron a partir de hoy a cruzar los datos para corroborar la veracidad de los resultados. Para este ejercicio entró en funcionamiento un nuevo software de la registraduría. La lectura podemos terminarla yo creo que el día sábado. Y depende de las reclamaciones que presenten y los recursos que lleguen a presentar, pues nosotros no sabemos cuántas se puedan presentar, entonces depende del volumen, pues podríamos nosotros tener la semana entrante la información exacta de cuántas podría durar el escrutinio. Aquí están los momentos. El primero en la Feria del Libro, donde los candidatos participaron en un debate sobre cultura y regiones. Gustavo Petro y Sergio Fajardo no asistieron. Los otros candidatos sí cumplieron la cita. En el espacio expusieron sus propuestas y se refirieron al litigio entre Colombia y Nicaragua. Colombia decidió no hacer nada, esperar a un tratado con Nicaragua. Ese tratado hay que lograrlo y obviamente pues vamos a tener que negociar con Nicaragua. Tenemos que agotar todas las instancias hasta donde sea necesario. Yo creo que la defensa que Colombia ha hecho en este problema ha sido errónea. Yo personalmente considero que las 3 demandas de Nicaragua, por los mismos precedentes de 2012 en el fallo, deben ser rechazadas y Colombia se retiró de ese foro y ya no debe seguir sujeta a ese foro ni reconocer esa jurisdicción. Y otro momento en ese debate de la Feria del Libro de Bogotá fue ante la pregunta de si ratificarían en el Congreso el acuerdo de Escazú. Rodolfo Hernández, entre risas, reconoció que no tenía ni idea del tema. ¿Sí o no? ¿Piensa promover la ratificación del Tratado de Escazú? El candidato Federico Gutiérrez le estaba explicando, pero el candidato Hernández dice que no sabe, ¿cierto? Ok, está bien, válido, ¿no? ¿No sabe Rodolfo Hernández? El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, llega a momentos porque hoy le preguntaron qué pasaría diplomáticamente si la izquierda gana las elecciones en Colombia. Vean. Tal vez hay otras propuestas de algunos candidatos aquí que quieren cambiar la agenda. Vamos a tener que hablar de eso, pero yo no estoy seguro quién ganará, ni por eso no quiero comentar más, Alejandro, para meterme en problemas aquí en mis últimos meses en Colombia. Goldberg es uno de los diplomáticos con mayor experiencia de su país y siguió gambeteando preguntas de los periodistas. Miren su reacción ante una pregunta sobre la propuesta del perdón social. Muy atentos. Ojo al embajador al terminar la diplomática respuesta. No voy a comentar sobre la política colombiana. Es para el pueblo colombiano decidir lo que piensan de estas propuestas de los candidatos. Ahí, por eso de que dicen que las miradas hablan. Vamos con más noticias. Más noticias. El director del IMPEC confirmó que luego de la requisa que practicaron en las celdas de los detenidos en el pabellón R Sur de La Picota, que fueron visitados por Juan Fernando Petro, encontraron elementos no autorizados. En este momento son motivo de análisis. Todos los registros que se realizan se han encontrado elementos no autorizados. Estamos verificando a quién pertenecen y poder tomar las decisiones disciplinarias del caso.
Y el INVIMA emitió una alerta sanitaria por encontrar un lote de condones en mal estado. La entidad decomisó 163.455 unidades del producto marca Today con lubricante y espermicida del lote terminado en 316. 96.816 condones de este lote alcanzaron a ser entregados a sus vendedores. El INVIMA recomendó no comprarlos y ordenó el retiro preventivo de dicho lote. Buenas noches. Actualizamos lo que ocurre en Ucrania. Mientras Rusia intensifica su ofensiva en el oriente y sur del país, un alto funcionario de Kiev aseguró que el gobierno de Volodymyr Zelensky propuso hoy celebrar una ronda especial de negociaciones con la asediada Mariupol. Estas cosas grandes de metal son tan pesadas que no sé cómo no consiguieron matarnos. Estar justo ahora entre el este y el sur de Ucrania es estar con seguridad en el eje más brusco y determinante de esta guerra que le obligaron a respirar. En esta guerra el ejército ruso se inscribirá para siempre en la historia, como quizás el ejército más bárbaro e inhumano del mundo. El mandatario asegura que si sus aliados lo hubieran equipado ya con el más numeroso, sofisticado y certero armamento, la guerra habría acabado. Pero con aciertos tácticos o no, Rusia flexiona su músculo bélico golpeando desde el Donbass hasta Mariupol, en una ofensiva que dibuja una suerte de boomerang. Y si esas regiones sucumben, concretarían su objetivo táctico de dividir a Ucrania en dos. Tal vez nos enfrentamos a nuestros últimos días, sino horas. El enemigo nos supera el número 10-1. Tienen ventajas en el aire, en artillería, en tierra y en tanques. Mientras las ciudades hablan y revelan lo que hicieron con ellas y a cuentagotas, un corredor humanitario intenta evacuar 6.000 vidas en 90 buses en Mariupol. Aquí abajo, en los sótanos de la acería Azovstal, cada uno de ellos, al ignorar los ultimátum rusos de rendición, encarnan la bravura que aplaude el mundo. Nacer en el puerto de mayor valor geoestratégico para los planes de Rusia se les cobra así, y su resistencia inclina la balanza a favor de Ucrania. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Y comenzamos hablando de fútbol femenino con nuestra selección Colombia Sub-20 que está disputando el sudamericano de la categoría en Chile. Pues este jueves las dirigidas por el entrenador Carlos Paniagua tendrán el reto de enfrentar a la selección de Venezuela y con esto conseguir una victoria que les pueda dar la ilusión de conseguir un cupo al Mundial de la categoría. La selección vinotinto también espera su primera victoria. Atrás quedó la derrota, ahora la mira está puesta en la Vinotinto que llega con la misma necesidad tricolor. Tenemos que hacer un excelente juego, ya conocemos al rival, ya tuvimos una oportunidad de enfrentarlo y sí, como lo dices, el empate no sirve. La confianza sigue como desde el inicio del sudamericano. Tuvimos una derrota, pero eso no nos quita nada, todavía nos quedan 2 partidos, 2 guerras, nos queda Venezuela, estamos concentradas en Venezuela. Y nada, salir a dar nuestro 100% como siempre lo hacemos. Con Venezuela esperan ser implacables y también que se vuelva a abrir el arco. En cualquier partido un delantero va a tener presión porque tiene que hacer gol sí o sí. Entonces yo pienso que he trabajado y estoy trabajando y bueno, espero que se me abra el arco contra Venezuela y por qué no que lleguen muchas oportunidades de gol. La cita es este jueves a las 5:20 de la tarde en la pantalla de Señal Colombia para acompañar a nuestras guerreras que siguen con el sueño mundialista más firme que nunca. Y el Cúcuta Deportivo volverá al fútbol profesional colombiano. Esto lo dio a conocer la DIMAYOR y esto pasará desde el próximo mes de junio. Pues bueno, 17 meses después de su desafiliación, el Cúcuta Deportivo, el equipo rojinegro, volverá a jugar en la Primera B. Los clubes de la DIMAYOR decidieron que el conjunto rojinegro luche por el ascenso a Primera División desde el segundo semestre del año. El doblemente glorioso es dirigido actualmente por el exfutbolista Aquivaldo Mosquera.
Les apuesto a que no reconocieron ese comienzo. Les voy a dar otra pista, escuchen esto. Es la última escena de Simón en el desierto que ocurre sobre una canción que se llama Rebeldes Radioactivos, que interpreta The Sinners. Simón en el desierto es una película de Luis Buñuel, director español, uno de los mayores representantes del surrealismo, que además es ateo. Y su ateísmo se debe, según él, a que estudió con jesuitas. Él dice, yo soy ateo por obra y gracia de Dios. Pues bueno, resulta que Buñuel al principio comenzó haciendo cine surrealista de la mano de Salvador Dalí, pero esta pelea que él tenía con la iglesia y esta lucha interior contra la religión hicieron que tomaran caminos diferentes, así que él cogió por su lado, siguió haciendo cine surrealista con una carga irónica enorme y en varias películas puso en manifiesta su oposición a la fe y a la religión. Una de esas es esta, que hoy ustedes van a poder ver en Señal Colombia a las 10 de la noche, que se llama Simón en el desierto y está basada en la historia de Simeón el Estilita. Los estilitas eran unos monjes sirios que se paraban en unas columnas de 8 metros con la idea de alcanzar la perfección, de intentar superar el cuerpo, lo terrenal. Entonces pasaban años ahí parados, la gente les subía comida, los visitaba, les pedía favores, les hacía oraciones, pero nunca se bajaban de ahí. Entonces la historia de este Simón de Buñuel es que se va a bajar de una columna de 6 metros para subirse a una de 8. Y cuando se baja, pues se encuentra con todas las tentaciones terrenales que existen, gente que le pide favores absurdos, incluso se le aparece el mismo diablo, formado como una mujer, transfigurado en una mujer muy, muy, muy atractiva, que intenta tentarlo. Y la escena final es esa que les mostré, que no les voy a dar el spoiler de por qué terminan en una fiesta, les voy a decir solamente que es en Nueva York. Pues bueno, resulta que el papel del diablo transformado en mujer lo hace Silvia Pinel, que es la esposa de quien fue para entonces el director de Simón en el desierto. La película fue escrita por Luis Buñuel, pero el director fue Alatriste, que es un director mexicano. Silvia Pinel era la esposa y la película dura solamente 45 minutos. Hay teorías que dicen que era porque Alatriste se quedó sin presupuesto, entonces que le tocó cortarla y que Buñuel iba escribiendo al tiempo y rehaciendo las escenas para que cupieran ahí en ese tiempo. Pero la historia a la que yo más le creo es que iba a ser 3 fragmentos de una misma película, cada uno de 42 minutos, y cada uno lo iba a tomar un director diferente. Uno lo iba a tener Buñuel, otro lo iba a tener Fellini y otro lo iba a tener otra persona. Pero cada uno de esos directores quería dirigir a su esposa como protagonista. Entonces a la actriz les dijo, no, pues es que la protagonista ya está, es Silvia Pinel, y pues todos se fueron bajando del bus, solamente quedó Luis Buñuel en esa película. Así que muy invitados para que la vean esta noche, si no la han visto todavía, y para que la asocien con esta escena que les mostré al principio. El precio del dólar subió 2 pesos con 82 centavos, cerró a 3.758 pesos con 67 centavos. El precio interno de la carga de café bajó 12.000 pesos y quedó en 1.958.000 pesos. 7.144 personas con discapacidad han sido vinculadas a entidades del Distrito de Bogotá a diciembre de 2021. 3.600 pesos fue la cotización de la acción de Ecopetrol, alcanzando más del 30% durante el 2022. Y luego de la dolorosa pérdida de su hijo, hoy Cristiano Ronaldo volvió a los entrenamientos. Y por supuesto, el apoyo y las voces del mundo no se hicieron esperar. Los últimos días del comandante no han sido fáciles. Tras el anuncio de la muerte de uno de sus gemelos, la hinchada del fútbol, sin importar colores o amores, decidió acompañarlo. Fue tal el impacto de la noticia que los aficionados de Liverpool aplaudieron, sacaron camisetas y gritaron su nombre durante el minuto 7 del partido ante el Manchester United para demostrarle que la rivalidad no deja de lado los sentimientos y las expresiones de cariño hacia uno de los grandes de la pelota. Un largo aplauso y sonoros gritos desde la tribuna hicieron parte del aliento. Por otro lado, la hermana de Cristiano, Katia Aveiro, publicó una foto de la pareja y escribió que los amaba y que oraba para que Dios fortaleciera su camino.
Nuestro angelito ya está en el regazo del Padre y nuestra pequeña, que está aquí firme, fuerte y llena de salud, nos enseñará cada vez más que solo importa el amor. Pese a que son apenas unos días desde su pérdida, Cristiano regresó hoy a entrenamientos. Fue recibido por sus compañeros y apoyado por la hinchada de los Diablos Rojos. Hoy fue el primer día de la Feria del Libro en Bogotá, abierta al público después de 2 años de pandemia y por supuesto aquí en RTVC Noticias vamos a estar muy atentos a todo lo que pasa, a todas las novedades, vamos a conversar con los autores y vamos a traerles recomendaciones. Para comenzar, yo les tengo 2. Una es que visiten el pabellón de Corea del Sur, país invitado de honor, y la segunda es un libro que presentó hoy Mario Mendoza. Es una nueva novela gráfica que hace parte de la saga de libros que produce con el dibujante Keiko Olano y con otros artistas además. Resulta que Jairo Patiño, el duque de Misión, estuvo allá y nos preparó el siguiente informe. Hola, los saludo de nuevo. Aquí seguimos en Corferias, Feria Internacional del Libro de Bogotá, y por supuesto RTVC Noticias está aquí conectado con los lectores. 2 años tuvimos que esperar para volver aquí al recinto de Corferias y por eso hay una fiesta del libro, el regreso, la feria del reencuentro y del retorno. Y les quiero hacer algunas recomendaciones. La primera, el stand o el pabellón de Corea del Sur, el país invitado de honor, es la oportunidad para acercarse a la cultura de este país. Una cultura muy rica, por supuesto, un poco lejana a nosotros por la barrera del idioma, pero llena de autores muy interesantes, de productos audiovisuales muy interesantes, y aquí en el pabellón de Corferias pueden estar muy cerca de esas ediciones, de esa cultura surcoreana que por supuesto es el país invitado de honor. Bien, y también les hablo de autores colombianos, por supuesto, porque son las estrellas aquí, son los de más afluencia en la feria. Mario Mendoza es un escritor que siempre llena los pasillos de la feria. A Mario textualmente le hacen fila a sus lectores aquí en la feria. Y pues hoy estuvo aquí de lanzamiento, de presentación mejor, Mario y el equipo de dibujantes que trabaja con él, porque recuerden que él se dedicó desde hace unos volúmenes a la novela gráfica, estuvieron presentando Los Fugitivos. Si ustedes se fijan, es un libro donde va a tener una herramienta a través de una aplicación de celular para realidad aumentada. Y además el propio Mario Mendoza, el autor tan conocido y tan querido por muchos lectores en Colombia, es el que les va a estar leyendo algunos fragmentos de ese libro, de esa novela ilustrada, que solo están allí a través de la realidad virtual y no en las páginas del libro. Y sientes que estás lejos de esos seres traicioneros que atacan por la espalda. De una revolución o de una emancipación a través del movimiento. Eso es lo que nosotros hemos reflexionado en Los Fugitivos. Estamos conectados 24/7 en Corferias con la Feria Internacional del Libro de Bogotá y aquí seguiremos haciendo distintas recomendaciones. Es por ahora lo que tengo. Tengan ustedes buenas noches. Esto se llama Candy y hace parte del último disco de Rosalía. Hoy tengo buenas noticias para todos los fanáticos como yo, porque vamos a poder verla en concierto el 31 de agosto. Hoy salieron algunas boletas en preventa para aliados especiales, pero en 2 días están las boletas para el público general. Es la gira de su último disco, Motomami. También les cuento, yo no sé si ustedes saben, yo no tenía ni idea, me enteré hoy, que Disney tiene su propio gobierno y al parecer los republicanos en Estados Unidos están en contra de eso y están intentando tumbarlo, pero esa historia mejor contada y con más detalles se las tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Futura. Walt Disney abrió en 1955 su primer parque temático ubicado en California, Estados Unidos, un sueño en el que llevaba trabajando años para que adultos y niños pudiesen disfrutar en familia de un mundo donde sus personajes y escenarios cobraran vida. Luego de la popularidad alcanzada por Disneyland, el creador de este imperio del entretenimiento decidió comprar miles de hectáreas cerca al condado de Orange, en el estado de Florida, que en aquel entonces eran tierras baldías y pantanosas. Open the Fantasyland Castle. Estatus que le permitió ante la ley ser independiente y no tener que responder a ningún gobierno, con la condición de responsabilizarse de su infraestructura de servicios básicos y seguridad.
Hoy en día es uno de los complejos temáticos más importantes del mundo, donde miles de familias pasan sus vacaciones, pero que en estos momentos se ve amenazada por la ley No Digas Gay, un proyecto del Partido Republicano para prohibir hablar sobre orientación sexual en los colegios. Ante esta medida, Disney dejó de financiar al Partido Republicano, que apenas se enteró de las represalias, amenazó con quitarle la categoría de distrito especial para que pague impuestos. De ser aprobada esta ley, el Estado tendría que asumir los gastos de infraestructura, que en el caso de Disney representa miles de millones de dólares. Según expertos, esto pone en jaque el sueño de Walt Disney, una de las industrias del entretenimiento más importantes del mundo. RTBC Noticias, emisión central. El siguiente espacio fue asignado por el Consejo Nacional Electoral, según la resolución número 1781 del 5 de abril de 2022. Fico es el de Carlos, Fico es el de Don José, Fico es el de Salustiano, Fico es el de Rosario, Fico es el de Emilio, Fico es el de Doña Rosa, Fico es el de Estela, Fico es el de Octavio, Fico es el de Catalina, Fico es el de Josefina, Fico es el de la gente que quiere una mejor Colombia.